Bienvenido, mi nombre es Oscar Luis Sosa Hernández y en este video quiero enseñarles o hablarles, o mejor dicho, voy a ir leyéndole y explicándole sobre todo lo que son los papeles de trabajo, la cédula en auditoría, ¿verdad? Hoy es 1 de febrero del 2023, son las 9:30 p.m. de un día miércoles, ¿verdad? Perfecto. Bueno, antes de todo, acuérdense de suscribirse y pues dejar cualquier comentario que tengan, ¿verdad? O consulta. Aparte de eso, también difundan, por favor, suscríbanse a mi canal y háganlo, pues digamos, difundan estos videos a otras personas para que se puedan beneficiar de todos estos conocimientos que estoy colocando, ¿verdad? Ok, comencemos. Lo que son los papeles de trabajo, o sea, las cédulas en auditoría, vamos a colocar el concepto en sí en forma. En forma general, reciben el nombre de papeles de trabajo el conjunto de cédulas y documentos en las que el auditor registra los datos, cifras e información obtenida, los resultados de las pruebas realizadas, la descripción de las mismas y la conclusión sobre irregularidades observadas. Cuando se refieren a irregularidades, se refieren, digamos, a cosas que no están bien, ¿verdad? Que tal vez no estén cumpliendo con ciertos principios de control interno, ¿verdad? Y que se observaron en el momento que hizo la auditoría. Los papeles de trabajo deben contener la evidencia de los hechos consignados en los cuadros, aclaraciones y recomendaciones y cualquier otro dato de importancia que se presentará junto con un informe periódico a la gerencia general o a quien corresponda, ya que para poder afirmar que los resultados que obtuvo son razonables, debe estar en capacidad de poder exhibir en cualquier momento las evidencias comprobatorias que prueban su afirmación. Ok, los papeles de trabajo lo tienen que manejar bien todos los que estudian contabilidad pública, ¿verdad? Y los contadores y también los auditores, ¿verdad? Ok, las hojas de trabajo son bien importantes por lo que normalmente son custodiadas por la propia firma de auditores cuando se hace una auditoría. Vamos a ver varios temas ahorita sobre esto. Vamos a ver. Se entiende por evidencia comprobatoria los elementos que hemos visto y cuantificado y hecho contar en papeles de trabajo que permiten afirmar que las cifras y documentos están correctos o incorrectos, por qué razón, qué cantidad de documentos y por qué valor. Entonces, todas esas cosas tienen que estar metidas en la evidencia de comprobatoria, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los elementos que integran la evidencia comprobatoria? Pueden estar representados en términos muy generales por, vamos a ponerlos aquí. 1. El inciso A. Originales o copias de la documentación que se expida simultáneamente a la realización de las operaciones. B. Testimonio escrito de las personas con quienes se celebraron las operaciones, que intervinieron en ellas o que las presenciaron, ¿verdad? C. Existencia física de los bienes. D. Documentación, auxiliares registrados de primera anotación y libros principales autorizados que integran el sistema contable. Ustedes saben que los libros pues normalmente autorizados son digamos el libro mayor y el libro diario, ¿verdad? Entonces el auditor tiene que todo esto, los elementos que soportan esto en sí es la documentación, también los auxiliares registrados de primera anotación, ¿verdad? O sea, todos los registros que se van anotando cada vez que se hace una operación en la contabilidad, y los libros pues principales donde se van anotando y que integran el sistema contable. También en el inciso E decimos documentación que se expide previa o posteriormente a la realización de las operaciones, pero ligadas a estas, tales como correspondencia cruzada, informes, reportes y otros similares. Y el inciso F son los estados financieros. Entonces, todos estos elementos que integran la evidencia comprobatoria. Cuando el auditor hace sus hojas de trabajo, normalmente ponen a veces o fotocopias
de documentación en las mismas cédulas, en los papeles de trabajo, estados financieros con sus detalles, ¿verdad? Balance general, estado de resultados, ratio financiero, todos los detalles de cada una de las cuentas que se van a utilizar y se plasman o que integran el estado financiero se plasman en las hojas de trabajo, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a ver cuáles son las cualidades de la evidencia comprobatoria. La evidencia comprobatoria de los papeles de trabajo que permite emitir afirmaciones y recomendaciones debe ser 1. Objetiva, 2. Suficiente y 3. Competente. ¿Cuándo es objetiva y cierta? Cuando los elementos que le integran se fundamentan en la naturaleza misma de los hechos examinados. Es suficiente cuando por el resultado de un procedimiento de auditoría o de varios de ellos o de varios procedimientos se ha obtenido la prueba o pruebas objetivas que fundamentan la corrección de las cifras que se examinaron. Por ejemplo, si uno está haciendo pruebas y mira que hay, digamos, por ejemplo, hay mermas que no se están registrando y uno las verifica, pues se hacen análisis y todo, hacen las respectivas pruebas y se detecta que hay mermas, entonces uno, digamos, con auditoría uno tiene que reflejar todos esos datos para efectos de que se puedan hacer los ajustes respectivos y que puedan y tomarse en cuenta para que se presenten perfectamente bien los saldos del estado financiero y de los inventarios, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo es competente? ¿Cuándo es competente la evidencia comprobatoria? Es competente cuando las pruebas se desarrollaron sobre los hechos más importantes y los criterios empleados sobre los que se está revisando. Incluye pruebas sobre los rubros que por deficiencia de la organización contable y administrativa existe el riesgo relativo de error. ¿Cuándo es esto? Cuando, por ejemplo, uno primero hace un previo, digamos, estudio o ve, digamos, se levantan lo que son los procedimientos de control interno de la área y en este caso uno los examina y mira en qué parte hay debilidad y conforme esa debilidad uno es que va a hacer, digamos, la respectiva correcciones, ¿verdad? Y los procedimientos para efectuar la auditoría, todas las pruebas para presentar después al final un informe de lo que se encontró. Ahora, la cédula, la famosa cédula, que son de las hojas de trabajo, digamos, la cédula se le da el nombre de cédula a una o varias hojas de papel en las que se constan cifras y conceptos contenidos en libros, en registros, en documentos y bienes de una empresa, sobre los que se aplican uno o varios procedimientos de auditoría. En otras palabras, ¿qué cosa es una cédula? Simplemente un papel de trabajo. Pero por cada hoja, puede ser una cédula solamente de una hoja, porque tal vez el movimiento de alguna cuenta que se va a examinar es pequeño, entonces uno tiene una hoja, pero de repente ahí son varias hojas que pueden ser que van a soportar, digamos, o sea, todas esas hojas van a ser una cédula o una cédula, ¿verdad? Que puede ser una o varias hojas. Ok. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para su formulación, para hacer una cédula? 1. Deben contener todos los datos relativos a cada partida examinada. ¿Qué significa? Que cuando uno saque el auxiliar y ve los movimientos, esos mismos movimientos se plasman en la hoja de trabajo para efecto de que uno vaya a examinar las partidas correspondientes. 2. Deben detallarse todos los datos que apoyan algún concepto. 3. Deben detallarse todos aquellos datos que puedan, incluso remotamente, utilizarse en el futuro. 4. Todos los papeles de trabajo deben elaborarse con absoluta limpieza y ser matemáticamente exactos. O sea, todos los datos que se plasmen ahí en la hoja deben ser exactamente lo que se plasman conforme los registros contables y que cuadren, y aparte de eso también con la documentación para poner los respectivos comentarios, ¿verdad? Conforme las pruebas y todo. 5.
Toda cédula debe contener un enunciado conciso del trabajo ejecutado relacionado con la preparación de cada hoja. Al formular, dice, una cédula debe utilizarse papel oficial y deberán anotarse los datos en forma de columna. Es conveniente anotar todos los hechos conforme se vaya obteniendo la información sin tener nada en la mente. Uno debe ser totalmente imparcial, uno debe colocar la información, ¿verdad?, en columna. O sea, ponen la fecha, los números de comprobante, colocaríamos, por ejemplo, las descripciones y poner los montos, tal y como están, ¿verdad? Se usa letra legible y redacción clara y precisa. Se deben cruzar las cifras y datos que aparecen simultáneamente en dos o más cédulas y siempre se les deberá anexar los cálculos aritméticos. O sea, después que uno hace, digamos, las pruebas, o mejor dicho, hace la hoja, uno también con calculadora, con cinta, uno hace las sumatorias y las pruebas, y eso se anexa a las hojas de trabajo. ¿Cuáles son las cualidades de la cédula? Bueno, una vez elaborada, nunca podrá ser destruida y debe conservarse bajo el estricto control de la firma de auditores. Se puede decir que las cualidades que requiere una cédula son que sean completas, que se entiendan y que sean objetivas. Las cédulas, como ahí se menciona, ¿verdad?, son custodiadas por la firma de auditores, se archivan y todo para futuros, digamos, revisiones posteriores. Eso es como dicen, no se pueden, digamos, que hicimos este trabajo y ya lo vamos a romper, lo vamos a desechar, no. Se agarran y se archivan, ¿verdad? Y se guardan. Ahora, hablando de las cualidades que requiere una cédula, ¿verdad?, que son A, será completa, B, que se entienda, y C, ser objetiva, podemos comenzar a definir a cada una de ellas. Primero, para ser completa, cada cédula debe contener tres partes indispensables para ser considerada completa. 1. Encabezado. 2. Cuerpo. Y 3. Pie. Ok, hablemos del encabezado. El encabezado está compuesto primero por una clave o índice, que es un número o combinación de números y letras para identificar una cédula de las demás, para conocer si se trata de una cédula sumaria, una cédula de análisis o de subanálisis. Permite además conocer de inmediato sobre qué áreas se está trabajando o se trabajó, sea de ingresos, de costos o de otros, por ejemplo, de activos, pasivos, capital, ¿verdad? Entonces, perfecto. Ahora, el encabezado, también aparte de la clave o índice, ¿verdad? Se está guardando ahorita el archivo. Ok, tiene que tener también el nombre de la empresa, que es el nombre completo de la empresa y sin abreviatura, o sea, no va a decir INE o lo que sea, va a decir el nombre completo. Por ejemplo, Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, entonces ese es el nombre completo de la empresa, o digamos, por ejemplo, Persianas Decorativas S.A. Ahora, periodo que se está revisando, eso también tiene que tenerlo. Se debe indicar el día, el mes y el año en que se comienza y termina el examen, o sea, la auditoría. Concepto tiene que tener también concepto del trabajo a realizar. Desde el mismo momento en que se inicia el trabajo, se debe saber la cuenta, la subcuenta, la operación o aspecto que se va a revisar. O sea, cuando se va a hacer, digamos, por ejemplo, uno va a hacer sobre los inventarios, ¿no? Tiene que saber cuál es el número de la cuenta mayor, los números y todos los números de subcuenta de los números de inventario y qué operaciones están, los cargos, créditos o todos los aspectos que tiene que revisarse, ¿verdad? Ahora, el nombre del auditor tiene que llevar también el nombre del auditor que formuló la cédula, que sirve para precisar su responsabilidad. Aquí vamos a ponerlo, voy a ponerlo en negrita, correcto, lo vamos a salvar, que son cosas que tiene que tener una cédula. Ahora,
También tenemos que poner la fecha. La fecha en que se inició y terminó la elaboración de la cédula para saber cuándo se hizo el trabajo y el tiempo empleado en su elaboración. Perfecto. Ahora, si ustedes se fijan, vamos a la parte, habíamos visto que tiene que tener también cuerpo, ¿verdad? Para que sea completa. Entonces, el cuerpo de información representa la parte fundamental de todos los papeles de trabajo, o sea, de todas las cédulas. Pues en él se puede apreciar lo siguiente. 1. El trabajo finalizado, o sea, todo el trabajo completo, ¿verdad? 2. Los conceptos, cifras y relaciones sobre los que se desarrollaron los procedimientos. 3. Las observaciones sobre las deficiencias e irregularidades encontradas. 4. Las conclusiones obtenidas como consecuencia del trabajo realizado. 5. Los fundamentos de las observaciones y conclusiones obtenidas. Eso es lo que representa la parte fundamental de los papeles de trabajo. Ahora, la parte de lo que es el pie de la cédula, ¿verdad? Que habíamos dicho para que sea completo una cédula, ¿verdad? El encabezado tiene que tener un pie de la cédula. Aquí se anota la información relativa a la fuente de los datos de la cédula que ayudan a interpretar el contenido de los papeles de trabajo y sustentar mejor una observación hecha sobre un rubro, tales como 1. El origen o la fuente de donde se obtuvieron las cifras y los datos que contiene cada cédula, ¿verdad? 2. El significado de marcas o señales especiales usadas en la cédula. Y 3. Las notas aclaratorias o complementarias a la información contenida. O sea, por ejemplo, podemos ver que en una cédula pueden estar, digamos, anexos detalles de estado financiero o el estado financiero completo, dependiendo, ¿verdad? Que cédula sea. Y ese puede ser el origen de la fuente, o en este caso, copia de los registros contables. Ahora, el significado de marcas o señales especiales usadas en la cédula. Cada firma de auditores normalmente tiene una forma, digamos, de dejar marcas en cada vez que uno va chequeando, por ejemplo, si hay documentos que son iguales, si hay documentos que se repiten, si hay documentos que tienen ciertas características iguales, entonces se utilizan diferentes tipos de marcas. Ahora, las notas aclaratorias complementarias a la información contenida son cualquier tipo de nota que uno va a colocar en el pie de la cédula. Ahora, si ustedes se fijan aquí, donde dice las cualidades de la cédula, dice que se entienda. Ahora, hablemos que se entienda. Normalmente las cédulas son personas diferentes quienes formulan la cédula y quienes la leen. Entonces tiene que tener un lenguaje que todo el mundo pueda interpretar. Por eso es que la cédula tiene que ser entendida por todo el mundo. Los lectores de la cédula son quienes toman decisiones sobre las observaciones del auditor, basado en la información contenida en las mismas, procedimientos empleados, la extensión y oportunidad y las conclusiones a que llegó y el fundamento de la conclusión. O sea, primero hay normalmente el auditor que está haciendo, por ejemplo, uno está haciendo la auditoría en sí, pues digamos todos los papeles de trabajo, está revisando documentaciones, etcétera, etcétera, y llenando las cédulas y poniendo observaciones y todo eso. Después vienen todos los supervisores que están verificando los trabajos, y son los que van viendo qué procedimientos se puede efectuar o cómo pueden soportarse mejor las indicaciones para que el auditor que está haciendo la auditoría en sí pueda ejecutarlo, ¿verdad? O cualquier cambio que quieran hacer. Y aparte de eso también tenemos, digamos, todos los responsables de la auditoría y los propios socios, que son los que van al fin y al cabo reflejar las conclusiones
y el fundamento de la conclusión, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que las cédulas sean bien claras para que puedan ser entendidas y tienen que ser estandarizadas para que todo el mundo pueda leerlas perfectamente. Ok, aparte de eso, dijimos que tienen que ser objetivas. Ok. Aquí anote únicamente los hechos y cifras que constan. Las suposiciones personales, sospechas o consideraciones subjetivas deberán indicarse claramente por separado. O sea, una cosa es la parte objetiva que uno lo soporta con hechos y con cifras, con soporte, ¿verdad? Y otras las conclusiones que uno puede hacer o sospechas que uno pueda tener, que eso lo puede reflejar por aparte. Ok. Vamos a ver las clases de cédulas. Que aquí prácticamente terminamos. Bueno, las clases de cédula, desde el punto de vista del grado de análisis con que la cédula presenta sus datos, se clasifican en 1. Cédula sumaria. Son aquellas en las que se resumen las cifras, los procedimientos, las conclusiones y objeciones correspondientes a un grupo homogéneo de conceptos o de cifras que se encuentran analizadas en otras cédulas, o bien el conjunto de cifras y conceptos que van a ser revisados. Esas son las cédulas sumarias. Las cédulas de análisis son aquellas que contienen el desarrollo de uno o varios procedimientos aplicados sobre un concepto, sobre el saldo en todo o en parte del movimiento de una cuenta, ¿verdad? Y las cédulas de subanálisis son aquellas que contienen procedimientos adicionales ejecutados sobre una parte de la cifra o conceptos sobre los que se trabajó en las cédulas de análisis. Entonces, en otras palabras, las cédulas sumarias son las que suman todas las cédulas de análisis, ¿verdad? Y las cédulas de subanálisis son las que van soportando o apoyando las cédulas de análisis, ¿verdad? Entonces, prácticamente esto es todo lo que son los papeles de trabajo. Así de que para los auditores, para los contadores, los que están estudiando, y esto les puede servir a ustedes, ¿verdad? Voy a pasar lentamente la información para que ustedes puedan ir copiando si acaso no han ido copiando, ¿verdad? Ok. Comenzamos desde aquí. Y van deteniendo ustedes el video. Todo esto son conceptos que sirven para que uno pueda hacer el trabajo pues en la parte de lo que es la auditoría. Y todos los estudiantes o los que quieren o los que pretenden trabajar en este campo tienen que manejarlo bien. Claro que ya en la práctica pues todos estos conceptos se vuelven más claros. Es importante que los que van a ser auditores sepan bien y dominen bien todos los principios de contabilidad generalmente aceptados, que manejen bien todo lo que son las partidas contables, todos los controles internos, toda la parte de lo que es el manejo de toda la cédula, que sepan ser, digamos, metódicos, claros, exactos, que puedan, digamos, ser objetivos en su trabajo, ser imparciales, analíticos, y que soporten todo, ¿verdad? Que sepan qué es lo que soportan que soportan cada uno de los documentos, ¿verdad? Un ejemplo podría ser que todos los por ejemplo, cuando con un pago en un comprobante de pago, debería de ver, por ejemplo, que los cheques deberían de ser firmados por lo menos por 2 personas.
o al menos que sea solamente el dueño, pues, ¿verdad? 2, que haya que alguien que elaboró el documento, alguien que lo revisó y alguien que lo autorizó. 3, que esté firmado el recibido con número de cédula o soporte, sello, lo que sea. Que hayan, por ejemplo, solicitudes para elaboración de pago o para compra, donde hayan, digamos, órdenes de compra, por lo menos 3 órdenes de compra, o mejor dicho, 3 ofertas y después la orden de compra ya definitiva. Que alguien la haya solicitado y que alguien la haya revisado y que alguien la haya autorizado, que los documentos estén a nombre de la empresa, que esté todo soportado legalmente, que las facturas que nos dan tienen que estar a nombre de la empresa y rellenado todos los requisitos que previamente que pide la ley, ¿verdad? Que todas las cantidades y todos los detalles de los productos que se están comprando o el servicio esté correctamente conforme a lo que se solicitó, los precios, los impuestos, los respectivos retenciones que tienen que haber, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todas esas cosas, ¿verdad? Tiene que estar bien soportado para que no haya ningún problema a la hora de que cuando uno llega como auditor a hacerle una revisión. Entonces, bueno, continuemos. Ahí pueden ir ustedes escribiendo, deteniendo el video y van escribiendo pues todo esto. Recuerden de que en la descripción estoy dejando mis datos de contacto y tanto mi número celular WhatsApp como mis correos electrónicos para que me puedan llamar, para que me puedan mandar mensajes o para que me manden correo, ¿verdad? Por cualquier duda o consulta que tengan. Ya saben, estoy a sus órdenes. Y recuerden compartir todos estos videos para que otras personas puedan también aprender estos temas que son importantes para los que quieran trabajar en la línea que sea, ¿verdad? En cualquier tema que ustedes quieran. Les deseo muchas bendiciones. Bueno, acuérdense, suscríbanse si no lo han hecho y hagan viral los videos, ¿verdad? Con otras personas. Les deseo muchas bendiciones. Cuídense mucho y cuiden también a su familia. Recuerden de que su familia es lo más importante después de Dios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.